múltiples reacciones al interior de la propia oposición. Ya mencionaba Daniela Zambrano y colocaba un audio de María Corina Machado. Ella, a su vez, en su cuenta de Twitter, o mejor, sí, en su cuenta de Twitter, colocó el comunicado de Vente Venezuela, que es su organización, rechazando el diálogo fraudulento diseñado, como ella misma lo ha dicho hace unos minutos, para favorecer al régimen y engañar el país. Hay un comunicado, además de esta plataforma, que se llama Soy Venezuela, a la que pertenece María Corina, Antonio Ledesma también, Diego Arri, en fin, otra cantidad de gente que han hecho hoy un pronunciamiento. A nivel internacional, por ejemplo, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en su cuenta de Twitter, dice: señores de la MUD, ojo, no se puede tocar el cielo sobre los hombros del diablo. Esto es un ejemplo de, si usted entra en redes sociales, va a encontrar múltiples reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. Para conversar de esto, de los dos temas de hoy, la ley contra el odio y este anuncio de diálogo, nos acompaña Daniel Bernagui. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Daniel, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a usted y a todos sus televidentes en toda América. No sé por cuál de los dos temas comenzar. Creo que ambos están ligados, es decir, ayer se anuncia una ley que, como bien lo dijera el doctor Rafali, abogado constitucional, en la anterior parte del programa, no es ley. No es ley porque la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal e ilegítima, pero finalmente es una ley contra el odio, que no es más que la persecución a la disidencia y a la libertad de expresión. La respuesta de un sector de la oposición es decir que van a sentarse en la mesa de diálogo. ¿Hay coherencia? ¿Es congruente? Es decir, no asevero ninguno de los dos, simplemente pregunto. Bueno, la verdad que es interesante que tengamos esta entrevista justamente el día de hoy, el día 9 de noviembre, en todo el mundo civilizado, ¿sí?, se celebra la Noche de los Cristales Rotos. Esta es una ocasión en la cual dentro del territorio alemán, en 1932, se hizo, en 1938, se hizo una destrucción masiva de una inmensa cantidad de negocios, de casas, etcétera, de los judíos que vivían en el momento. Sin embargo, hay un discurso de Hitler que dio el 27 de enero de 1932 que termina diciendo básicamente lo siguiente, que él fundó el Partido Alemán y se hizo porque la primera necesidad es restaurar un cuerpo político armado. Pero fíjense cómo termina este discurso. Con el fin de poner esto en marcha, yo hace 13 años fundé el Movimiento Nacional Socialista y lo he liderado durante 12 años. Espero que algún día pueda cumplir con su cometido y que como coronación deje definitivamente atrás esta Alemania de la mano de un cuerpo político renovado internamente, óigase bien, intolerante contra cualquiera que no comparta estos intereses vitales o que se les oponga, intolerante e impiadoso contra cualquiera que intente destruir o desintegrar este cuerpo político y a su vez listo, óigase bien, para la amistad y la paz con aquellos que quieran la paz y la amistad. Yo no pude evitar tomar esta oportunidad para hacer una reflexión sobre el significado de la palabra paz en esta ley. Y de eso creo que deberíamos hablar. ¿Qué significa la paz? ¿Qué significa el odio en esta pseudo ley que emana de la Asamblea Nacional Constituyente? Ahora, o sea, usted deja como esa pregunta, pero ¿qué significa la paz dentro de esta ley? Es decir, Delcy Rodríguez decía que esta es una ley para la convivencia pacífica, que es una ley para estimular esa convivencia que hace muchísimo rato se perdió en Venezuela. Bueno, es que justamente esto me llamó la atención, recordar este discurso en un día tan aciago, porque la palabra justicia en esta ley que salió ayer de las manos de la Asamblea Nacional Constituyente tiene 0 veces escrita la palabra justicia dentro del texto, a no ser para hablar de instituciones, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia o el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
pero habla 42 veces, menciona 42 veces la palabra paz. Qué contradicción tan interesante, sabiendo que además esta ley es absolutamente inconstitucional de cara, y estoy seguro que lo discutió mejor con el abogado que me precedió, es inconstitucional de cara al artículo 57 de la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece la libertad de expresión de manera taxativa dentro del cuerpo de la ley. ¿Qué significa todo esto? Este instrumento no busca la justicia, busca la paz a través del silencio de cualquier forma de disidencia, de cualquier forma de manifestación contraria a las ideas o los ideales que tiene el socialismo bolivariano, pero sobre todo a lo que significa el reclamo a los derechos esenciales de la vida. En ese sentido también, y le quiero dejar con esto, en el artículo número 23 de esta ley se tipifica que hay penas de 8 a 10 años a los funcionarios o funcionarios policiales o militares que voluntariamente se abstengan, omitan o retarden intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente ley o para detener a la persona respectivamente responsable. Entonces, es una ley que simplemente quiere poner de lado, digamos, la libertad de pensamiento contra lo que son los delitos de lesa humanidad para imponer la obediencia al sistema bolivariano, chavista y madurista que en este momento hay en Daniel, tengo poco tiempo. La respuesta coherente, lógica, de las autoridades opositoras en Venezuela es anunciar justamente hoy que van a darle una nueva oportunidad al diálogo. Sí, bueno, le voy a contestar de 2 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, teórico, es totalmente inconcebible que luego de que se ha perpetrado un secuestro jurídico y ético de la población venezolana en general, donde hay enfermedades tales como la difteria y la malaria que se habían erradicado hacía décadas de Venezuela, sea precisamente algunos personeros de quienes se autodenominan como oposición, que quieran sentarse con ese gobierno a dialogar, yo no entiendo exactamente qué. Pero a título personal, considero que es una afrenta a mí como ciudadano, que sin que se me haya consultado sobre quién quiero yo que me represente como opositor, que obviamente soy, frente al gobierno para negociar no sé qué cosa. Me parece absolutamente antiético y me parece inmoral tratar de hablar de negociaciones en un sistema que ha secuestrado a 30 millones de venezolanos, a excepción de aquellos de los que se han podido ir del Daniel, país. te pido una respuesta corta, por favor, porque ya no tengo tiempo, pero si no es el diálogo, entonces, ¿cuál es la salida? Si no es la negociación. Es decir, esto se ha convertido en una, decía yo, para ir al corte, en una madeja que tú en lugar de encontrar un hilo para desenredarlo, cada día se enreda más. Fíjense, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer si uno quiere hablar de democracia es ser demócrata. Y ese mensaje va dirigido a los partidos políticos venezolanos, que tienen dictaduras desde hace muchísimos años, de personas completamente enquistadas en las dirigencias de ciertos partidos que no permiten que la población más joven, más fresca y la que de alguna manera está sufriendo más la falta de futuro en el país, que reconstruyan los partidos políticos y que sea a partir de las instituciones y de los partidos políticos que se busque hacer una estrategia política y no solamente electoral, que es lo que hemos visto en los últimos meses y años en Venezuela, porque son, digamos, es el diseño estratégico a través de los partidos los que puede hacer un contrapeso, y sobre todo a nivel mundial, pero no de esta manera, no con estos representantes. Yo me quedo con esta frase: para hablar de democracia hay que ser demócrata, y en Venezuela hay representantes de organizaciones políticas que no permiten esa renovación y que no permiten precisamente tener quizás una visión más joven, más moderna, más fresca para buscar soluciones a la crisis. Daniel, lamento despedirte, pero lamentablemente no tengo tiempo. Gracias como siempre por acompañarnos. Un gran saludo a ustedes.